Bienvenidos a MCB Academy. El día de hoy un capítulo especial, un programa en el cual vamos a contar también con la participación de F&C Academy y juntos vamos a tratar algunos temas interesantes sobre los cuales el día de hoy se conversa mucho, especialmente en el Ecuador, pero no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Tengo el agrado y el gusto de presentar a mi derecha a Fernando Ceballos. Fernando, bienvenido a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo, y a mi izquierda al doctor José Burbano Varas, que también forma parte conjuntamente de la firma F&C Consulting Group. El día de hoy vamos a abordar directamente los temas relacionados al compliance. Vamos a ver la problemática que puede existir tal vez al momento del abordaje del compliance, no solamente en el Ecuador, sino también en Latinoamérica, pero sobre todo cuáles son los desafíos que pueden existir en toda Latinoamérica con algo realmente que viene a ser indispensable en su existencia. Esto es la lucha contra la corrupción y asimismo generar planes que puedan mitigar cada uno de estos riesgos. ¿De qué se trata un compliance? ¿Por qué es importante? Y sobre todo, ¿cuál es la consecuencia de hacer un bypass tal vez a no tenerlo sobre las empresas que a la larga su reputación puede estar encausada o con algún tipo de inconveniente como consecuencia de no tener este tipo de programas? El día de hoy vamos a tratar de demostrar por qué es importante tener un programa de cumplimiento normativo que proteja en este caso a la empresa. Fernando, muchas gracias por participar. Bienvenido al Ecuador, tu casa. Sabes que siempre eres bienvenido y es un gusto poderte tener con nosotros. No, gracias a ti, Miguel. Gracias a todos por estar aquí y recibirnos en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio de este podcast que puede ser y va a ser muy interesante en discutir cómo promover la integridad, la ética en las organizaciones y a su vez teniendo un impacto importante en la construcción de un programa de cumplimiento. Bien, José, muchas gracias por participar. Estamos acá igualmente para toda nuestra audiencia. Somos equipo, por si acaso. Todos realmente formamos parte, en este caso de F&C Consulting Group, que a la larga tratamos de generar esta cultura ética empresarial y elevarla en algo realmente que es importante y de forma particular en el Ecuador. José, tus apreciaciones iniciales, bienvenido. Encantado, gracias Miguel, gracias Fernando. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes, poder hablar de estos temas que para mucha gente es nuevo, para mucha gente hay un montón de desconocimiento, ¿no? Con relación a nuestra cultura que tenemos en el mundo empresarial. Y pues bueno, estos espacios son muy importantes siempre para poder tocar estos temas de una manera constructiva siempre, ¿no? Para poder llegar con un mensaje, para poder llegar con conocimiento y para que nada, para generar conciencia, que es lo que más necesita nuestro país. Así que nuevamente gracias Fernando, Miguel, por este espacio, encantado para mí. Bien, entonces vamos a iniciar por lo más básico, ¿les parece? Para las personas que nos están viendo en este momento, y mucha gente se pregunta ¿qué es un compliance? Porque hoy por hoy se habla mucho del compliance, se dice que es una herramienta importante, que es necesario tenerla, pero realmente ¿qué es un compliance y por qué es importante que una empresa o una persona jurídica hoy lo pueda tener, no solamente en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica? Y en eso te quiero consultar, Fernando, en tu experiencia a nivel internacional, ¿por qué es importante que una empresa hoy por hoy tenga un compliance? A ver, partamos del concepto de que este tema de compliance nace y parte hace 47 años desde el Foreign Corrupt Practices Act en Estados Unidos, la ley de prácticas extranjeras, que básicamente determina o vincula a las empresas que trabajan u operan extraterritorialmente, que cotizan en bolsa, que operan desde Estados Unidos y en otras jurisdicciones, y que hacen estas jurisdicciones, plantean o participan en actos de soborno, de corrupción, y que esto puede inclusive causar la disolución de la compañía, y que esto básicamente permite tener sanciones punitivas a la empresa, a sus accionistas y ejecutivos. Entonces ese planteamiento, que nace hace 47 años, se ha venido permeando a lo largo del tiempo. Ha tomado una gran relevancia en Latinoamérica desde básicamente
importancia del caso Odebrecht. Creo que ese fue el caso, ha sido el caso más emblemático de los últimos 10 años en Latinoamérica, donde estuvo Odebrecht involucrado, donde hubieron varias constructoras involucradas, hubieron Petrobras estuvo involucrado y a su vez tuvo un impacto en el Ecuador, ¿no? Un impacto que de una u otra manera pudo ser mediático, de una u otra manera pudo ser político, pero no deja de ser un impacto punitivo a personas. Ahora bien, el tema de cumplimiento que se maneja en las organizaciones y maneja en las empresas y los empresarios tienen que tener en cuenta es, esto no es un tema que lo quiero tener o lo necesito tener. Es un tema de convicción, uno, por temas de protección reputacional, dos, por temas de cumplimiento normativo local e internacional, y tres, porque ya te lo exigen tus socios de negocios. Construir, que estos temas parece tan evidente y parece ser tan simple, que construir programas de cumplimiento tiene y debe ser algo que impacte directamente a la organización, al DNA de las empresas y los empresarios, y que tenga una convicción que no solamente es prevenir a que no me cometan fraudes o robos, sino también construir estos mecanismos de ética e integridad que promuevan las buenas prácticas, que promuevan las políticas, que sea un enfoque basado en riesgo y sobre todo que ya es una práctica internacional y que ha tenido un impacto significativo en Latinoamérica. Bien, acá en el Ecuador, en todo caso, creo que compartimos este criterio. Nos ha costado mucho generar esta cultura de prevención y esta cultura de implementación de un programa de cumplimiento normativo que me permita a mí hacer dos cosas. No solamente prevenirlos, sino que también en el evento en que se presente un resultado, podamos también como empresa, como persona jurídica, cuidar básicamente los activos de la empresa, pero algo mucho más importante a nivel intangible, que es la reputación comercial que puede tener la empresa, que a la larga es el mayor activo que se pueda tener. El compliance se convierte entonces en la principal herramienta o el mejor aliado que puede tener en este caso una empresa. José, ¿por qué es importante que en el Ecuador se adquiera la conciencia de mantener un programa de cumplimiento normativo a nivel de prevención y de ejecución? Yo creo que con relación a lo que ha manifestado Fernando y a tu pregunta, Miguel, es importante entender que este tema de compliance, que viene del tema de to comply with, en cumplimiento a, cumplir con la norma, cumplir con la regulación, a lo interno, sí, es verdad, es para evitar sanciones, pero a la larga también tenemos que hablar de la integridad y la sostenibilidad de la organización. No solamente el punto de todo esto es evitar sanciones, sino también crear esta cultura a lo interno de ser íntegros, de ser correctos, hacer las cosas bien, de que existan políticas, procedimientos de que pueda yo, me explico, sentirme en confianza de cumplir con la normativa y saber que mis jefes y toda la organización donde yo trabajo, presto mis servicios profesionales, pues cumplan con esto. La importancia de esto justamente es prevención de riesgos, la reputación y pérdidas financieras. Más allá, sabemos que hay una obligatoriedad hoy en día aquí en nuestro país, hablando de Ecuador, y otras normativas también internacionales que nosotros en cierta forma hemos tomado, ¿no?, en consideración para la normativa vigente acá en el país. Pero ya hoy en día, Miguel, hoy en día, Fernando, estamos hablando de que esto ya es una obligatoriedad. Ya en nuestro Código Orgánico Integral Penal establece que es un atenuante. No creo que no vamos a entrar mucho en la parte técnica, legal, dogmática, penal, pero sí sabemos que ya es una obligatoriedad. No solamente en temas de responsabilidad de la persona jurídica, sino también en temas de protección de datos, en temas de lavado de activos, en temas ambientales, en temas de competencia económica y así un montón de sinnúmeros de normativas que hoy en día pues en nuestro país son obligatorias. Entonces creo que sí, más allá de hablar de lograr evitar una sanción, es justamente formar y hacer esta conciencia de que una organización sea íntegra y que pueda ser sostenible en el tiempo. ¿Okay? Bien, correcto. Algo que pasa en el Ecuador y a nivel jurídico se discute mucho, que es lo que tú decías, José, es tal vez el error técnico de nuestro código, que no pasa en el resto de países de Latinoamérica. Porque, por ejemplo, en países vecinos, Perú, Colombia, el hecho de que una empresa pueda tener un programa de compliance ya representa un eximente de la responsabilidad penal. Nosotros, a veces creo que se escapó algo por ahí, algo se puso mal, y se habla de que es un atenuante el hecho de poder tener un programa de compliance en el Ecuador. Hemos sostenido, yo creo que la academia ha sido bastante clara a nivel ecuatoriana, en que en la praxis
el hecho de tener un compliance ya es un eximente de responsabilidad. Es muy complicado hablar de un atenuante a una persona jurídica en el factor de responsabilidad. Por lo tanto, las empresas que lo tengan debería de considerarse en este caso como un eximente de responsabilidad. Pero ahora bien, tener un programa de cumplimiento normativo, un compliance, creo que coincidimos todos, es algo que toma tiempo, ¿verdad? Correcto. La construcción, la elaboración, las fases de su implementación no es algo que se pueda hacer en una semana o en un mes. Toma normalmente un tiempo considerable y estratégico realizarlo. Fernando, en tu experiencia, ¿cuáles son las herramientas necesarias o básicamente la metodología que consideras responsable y adecuada para implementar un real programa de compliance? Implementar un adecuado programa de compliance va a depender mucho, uno, del tamaño de la organización. ¿Ok? No necesitas un Ferrari para ir de aquí hasta Las Peñas. Puedes irte a pie, puedes irte en bus, puedes irte en bicicleta, en moto, cualquier medio de transporte. Cualquier tamaño de la empresa va a depender mucho el tamaño del programa de compliance. Lo que sí debe tener un programa de cumplimiento es un enfoque basado en riesgos. Y ese enfoque basado en riesgos lo va a determinar la alta dirección conforme al apetito de riesgo. A ver, ejemplo, una empresa familiar le preocupa más que no lo defrauden y que no le roben más que cumplir. Puede existir que un empresario tenga una necesidad puntual en prevenir ciertas pérdidas financieras o pérdidas de inventario, a también cumplir con la normatividad existente. Entonces todo va a depender mucho del enfoque basado en riesgo, del apetito de riesgo y lo que el empresario quiere mantener y tener en su organización. Y tercero, va a depender mucho de cómo es la operación de la organización y cómo esta operación puede ser local e internacional y la normatividad que tiene que cumplir esta organización. Entonces esta normatividad puede ser tan amplia como se lo exige a sus socios de negocio, porque implica tener un programa de compliance, ser estratégico, estar a la vanguardia, y la expansión hacia mercados más maduros en este tema ya se requiere. Esos son los tres primeros factores a considerar. Luego, tienes que considerar otros factores, tal como el compromiso de alta dirección. No es lo mismo que el compromiso de alta dirección que el empleador o el empresario o el director permita que se enoje cuando te defrauden, pero permita que sobornes. Hay una inconsistencia en la misión y visión y valores de la organización. Luego, tiene que ser ese compromiso innato y de muy alto valor para que se permee en la organización. Segundo, el enfoque de riesgos va a ser de acuerdo a los alcances que tenga este programa de cumplimiento. Llámese materias de anticorrupción, llámese materias de lavado de activos o lavado de dinero, llámese materias de privacidad de datos, llámese materias en temas penales, en temas de competencia económica, en temas de medio ambiente, etcétera, 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 etcétera. Existe un sinnúmero de materias en las cuales se tiene que hacer un enfoque basado en riesgos y de acuerdo a la operación, al tamaño y las localizaciones de la organización. Luego, si tú identificas el riesgo, tienes que identificar cuáles son estos controles existentes o implementar estos controles que te permitan gestionar estos riesgos. Estos controles van a estar asociados a un indicador de gestión, y estos indicadores de gestiones van a tener que ser monitoreados y auditados, sea internamente o externamente. A partir de eso, básicamente promueves estos mecanismos de gestión de riesgo y también hacia los terceros hacer la debida diligencia para saber con quién haces negocios, y a su vez promueves la transparencia a través de implementación de canales de denuncia o líneas éticas que te promueven para que las personas puedan aportar o denunciar o llamar o mensajear a temas que puedan estar yéndose en contra de un código de ética, en contra de un código de conducta y las políticas establecidas asociadas a la organización. Y de nuevo, cuando recibes esas alegaciones, tiene que tener protocolos de investigaciones internas. Estas herramientas, que parecen tan sencillas como las explico, tienen que tener de cabo a rabo. Sin embargo, ¿cuál es la cerecita del pastel, Miguel, José? La cerecita del pastel es cuando tú dices y determinas que mi parámetro de construcción de un programa de compliance es conforme a sistemas de gestión.
que la única diferencia que tiene que tener en la gestión efectiva, porque puedes tener 1001 documentos, Miguel y José, puede existir en un documento de código de conducta, puede existir 1000 políticas asociadas al código de ética y conducta, pero nadie las gestiona, nadie las conoce, nadie las capacita, nadie las entrena. Entonces eso se vuelve un problema innato. Por tanto, un sistema de gestión lo que te promueve es a la entrada, el proceso y la salida, siempre con controles determinados y buscando la mejora continua. ¿Cuáles son estos sistemas de gestión para cerrar mi participación? Es un sistema de gestión antisoborno, la ISO 37001, un sistema de gestión de compliance, la ISO 37301, y todo lo que tiene que ver con las guías de las mejores prácticas en la familia 37000 y las 27000 que tienen que ver con el tema de seguridad de la información y ciberseguridad y protección de datos. Bien, en el Ecuador tenemos una particularidad y algo que se está conversando mucho y tratando de generar mucha cultura de ética empresarial, son en 3 temas específicos que los citabas, Fernando. El tema de protección de datos y seguridad de la información es un tema vital en el Ecuador, donde sí es importante generar esa cultura del manejo adecuado en la protección de los datos, y algo que va de la mano, que viene a ser el tema de la seguridad de la información. Lo segundo, la implementación de las 2 normas ISO que son totalmente importantes. La 37001 de la gestión antisoborno y la 37301 de la gestión de compliance. Pero como lo dice Fernando, y con esto le doy paso a José, el compliance es un sistema vivo que obligatoriamente es un sistema de gestión, y obligatoriamente las normas ISO en el evento en que se pretenda alcanzar una certificación nos exigen un mínimo de cumplimiento como tal, y que tiene que generarse a través de una auditoría a lo largo de su implementación. España, por ejemplo, como ustedes lo conocen, ya ha generado algunas ideas sobre estos temas y ha dicho, un momento, si una empresa tiene un programa de compliance, entonces tiene que ser correctamente implementado, porque si hacemos un paper compliance, que es un paper compliance, disfrazar un programa de gestión cuando realmente nunca se lo ha implementado y lo guardamos en una gaveta, no viene a ser un eximente, sino por el contrario, viene a ser un agravante de la responsabilidad penal. Y con eso paso contigo, José. ¿Cómo podemos diferenciar el tema de un paper compliance de un sistema de gestión real y de cumplimiento como tal? ¿Cómo lo pudiésemos diferenciar? Yo creo que pudiésemos entrar a esta organización y hacerle preguntas específicas de este programa o sistema de gestión que tengan. Lo que decía Fernando al principio, me quedo con eso. Creo que a la larga todos necesitamos capacitación. Creo que a la larga a las organizaciones, por más que tengas un paper compliance en un hermoso armario en talento humano o en la dirección de auditoría interna de la organización, vas a saber si es que funciona o no funciona, sabiendo y preguntándole a la gente. ¿Por qué? Porque a la larga lo que hemos construido en las organizaciones que estamos trabajando hoy en día, esta primera fase de estos ISOs que mencionaron, tanto la 37301, la 37000, la 001, específicamente comienza con un análisis documental, un análisis testimonial, porque comienzas a entrevistar a las personas. Entonces, por ahí entrevistas al jefe y el jefe te dice, todo está perfecto, tenemos políticas, tenemos cláusulas contractuales, tenemos temas de prevención de lavado de activos, conocemos a nuestros clientes, hacemos todo este tipo de cosas, pero ya llegas no al jefe, sino que vas yendo hacia abajo en el escalafón, y te das cuenta que, oiga, ¿y qué tal la política que tienen de prevención de lavado de activos? ¿Qué política? No, que la cláusula contractual. ¿Qué cláusula contractual? Entonces te estás dando cuenta que sí, efectivamente puedes tener cosas en papeles, pero la realidad, el día a día, y que se ponga a prueba este sistema de gestión, es justamente con esto, ¿no? Creo que a la larga, hablando con las personas, haciéndole la misma pregunta a diferentes personas dentro de la organización, te darás cuenta si tienen o no tienen, y 2, si fueron o no fueron capacitados. De nada te sirve tener un Ferrari parqueado en el garaje de la organización si no sabes cómo prenderlo, cómo usarlo, cómo manejarlo, cada cuánto hacerle mantenimiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a la larga, lo documental puede existir. Hermosas carpetas, hermosos diseños, todo impreso. Pero si esto aquí no ha sido sensibilizado y no hay este compromiso primordial y más importante de todo esto, que es el compromiso a la alta dirección, en el liderazgo, vamos a saber que efectivamente esto simplemente es un tema de tener el título en la pared y tener el papel en el armario. Pero de ahí, en el día a día, y que esté vivo y que haya una mejora continua, es donde vamos a ver. Complementando siempre, sí, por favor, claro. Miguel. El termómetro más sensible en una organización para saber si es de papel o si es gestionado y efectivamente, yo siempre digo que son 3 factores fundamentales. 1, que el canal de denuncia a la línea ética
sea utilizada de manera consistente y coherente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir una línea ética? O sea, no es un tema, oye, esta persona hoy en la mañana se levantó y vino a la oficina y no me dijo buenos días. Eso no es un tema de compliance, es un tema de recursos humanos y probablemente de educación de la casa de esta persona. Sin embargo, el termómetro principal aquí es cómo la gente está percibiendo el buen uso de una línea ética o una línea de denuncia. Y muchas veces se trata de una línea ética, una línea de denuncia tercerizada, gestionada, que pueda venir filtrado y que pueda establecer mecanismos de investigaciones o un apoyo de investigaciones internas. ¿Ok? Ese es el primer termómetro. El segundo termómetro es cuántas veces he detectado en mi gestión de riesgos de terceros, ¿no? Cómo esto, la debida diligencia, nos permite a nosotros tener el conocimiento básico a nivel reputacional con quién estoy haciendo negocios. No es lo mismo hacer negocios con Perico de los Palotes, SADCB, que hacer negocios con unas organizaciones muy bien constituidas y que obviamente que me generan riesgos tanto en la cadena de suplimentos, de cadenas de negocios, y que esto tenga un impacto en mi organización y en mi continuidad en los negocios. Y tercero es, como dice José, efectivamente, creando esta conciencia y esta cultura. Yo siempre digo, ¿quién es el principal, el que conoce o la que conoce la mayor información de la organización? No es el CEO, es la persona que está en más bajo nivel en tu organización, en cualquier organización, y que ésta permita identificar potenciales desvíos de conducta, de ética o de cumplimiento de la normatividad en diferentes operaciones en la organización. Esa persona, si escucha, ve, observa y dice, oye, pero fulanito de tal está incumpliendo, cualquier persona, sea interna o externa, debe expresar, porque tiene el conocimiento y la sensibilización interna de poder gestionar y poder identificar estos riesgos y poderlo comunicar en los canales apropiados dentro de la organización. Bien, solamente para poder precisar y que las personas que nos ven puedan entender tal vez un poco más el tema, un poco más técnico, ¿no, José? ¿Podrás darnos una definición de qué es realmente un canal de denuncias? Porque es importante tener un canal de denuncias en un compliance. Un canal de denuncia es un método de comunicación. Es un método de comunicación que le permite a la organización tener justamente esta vía de comunicación tanto para empleados, colaboradores, proveedores, stakeholders, clientes, todos los socios de negocios. Es un método de comunicación de que la empresa, la organización pueda enterarse de una manera efectiva, obviamente que este canal también preste todas las características que debe tener un canal de denuncias, porque a veces el buzón de quejas y sugerencias, muchas veces en las organizaciones aquí en nuestro país, está ahí al lado de la alta dirección, al lado de la gerencia, al lado del piso ejecutivo, entonces no va a haber confianza de los colaboradores, empleados en ir y denunciar algo. Tiene que haber esta cultura. Este canal de denuncias debe gozar de confidencialidad, anonimato, no represalias, que sea obviamente liderado por un equipo que tenga capacidad técnica, capacidad y metodologías de investigación de acuerdo a la materia que se vaya a denunciar. Y obviamente es un método para poder decirle al resto, poder decirle a toda la organización y hacia lo externo de la organización, decirle, esta es la manera de hacer nuestros negocios. Aquí nuestro código de ética no permite temas de antisoborno, aquí nuestro código de ética no permite temas de corrupción, temas de fraude, temas de robo. Aquí todo se investiga, si se denuncia, se investiga. Y el canal de denuncia es un método en el cual una bandera de la organización para poder decirle al resto, así hacemos las cosas nosotros, así hacemos los negocios aquí en lo interno, de esta manera cumplimos y de esta manera. A la larga, el canal de denuncia también es una manera de comunicar a lo interno de una organización, porque a veces uno dice, yo ya denuncié, pero no pasa nada. O yo ya denuncié en su momento talento humano y al día siguiente se enteraron, me explico, que yo había denunciado. Entonces, ¿dónde está el anonimato? ¿Dónde está la confidencialidad? Y por esta denuncia me rayaron el cargo en el parqueo de una organización. ¿Dónde están las no represalias? Entonces, son características que hoy en día, para poder conocer un poco más, esto es un canal de denuncia, es una manera de poder enterarse si están haciendo bien las cosas o si están haciendo mal las cosas. Obviamente siempre se va a presumir que toda denuncia se presume y goza de una buena fe. Pero como decía Fernando, a la larga, no es simplemente decir, hola, buenas, la comida está mal, o ¿saben qué? A mí no me dicen buenos días cada vez que entro a la oficina, o no saludan. Es un tema justamente de poder denunciar temas que ya sean un poquito más, que debería existir un tecnicismo atrás, en una metodología de investigación adecuada. No es lo mismo denunciar
no me están pagando horas extras a denunciar, me están acosando sexualmente, ¿ok? O, ¿sabes qué? Yo creo que en la bodega están llevándose la mercadería a tal hora y aquí hay una foto. O sea, son temas, diferentes áreas, son diferentes motivos, son diferentes hechos que tiene que tener atrás un equipo capacitado con una metodología de investigación al caso, a la esencia que se va a investigar para poder llegar siempre a un resultado. Sea que no obviamente un responsable de lo que se denuncie, pero siempre tiene que haber resultados. No se puede recibir denuncias, no se pueden dejarlas botadas en un congelador, porque a la larga, ¿qué va a perder la organización? Confianza en denunciar. Y creo que todos acá, me explico, en nuestro país, Latinoamérica, siempre nos da un poco de recelos, de decir, ¿para qué voy a denunciar si nada pasa? ¿Me explico? ¿Para qué voy a ir allá a denunciar si no dicen nada? Entonces, eso es un canal de denuncia, es una meta de poder conocer al interno lo que está pasando en la organización. Sí, importante entonces entender, y veamos el tema técnico, como tú me lo señalas, José. Una cosa es el tema de un buzón de sugerencias o un buzón de denuncias, a veces que puede existir. Claro, eso, y a veces creo que cuando uno consulta los temas a nivel empresarial, o sea, existe o no un canal de denuncias, las personas se confunden y piensan que es el buzón, donde normalmente nosotros hacemos sugerencias o presentamos nuestras quejas. Eso no es un canal de denuncias. El canal de denuncias, como muy bien lo hace enfocado José, es un tema muy técnico, de recepción, de procesamiento, de confidencialidad y sobre todo filtros. Porque a la larga no todas las denuncias que se han presentado vienen a ser denuncias que son correctas, y este filtro, obviamente, un equipo técnico es el que va a tener que procesarlo. Y ahí entro contigo, Fernando. ¿Cuál es la importancia de ese filtro, que viene a ser en este caso o el Officer Compliance o el Comité de Ética y Cumplimiento? ¿Por qué te inclinas más? A ver, toda empresa en el deber ser, y lo dice las leyes locales e internacionales y las prácticas internacionales como el sistema de gestión, debe tener una alta dirección, un órgano de gobierno y un compliance officer, un oficial de cumplimiento. Entonces, tenemos que tener bien claro cuál es el tamaño de la organización para poder tener estas estructuras. ¿Quién lidera esto? Obviamente tiene que ser un ejecutor, sea interno o externo, para poder gestionar como oficial de cumplimiento o un compliance officer, y este sea el director de orquesta. El director de orquesta, ¿qué implica? Que tiene que recabar todo lo que implica un programa de cumplimiento, que lo hemos destacado el día de hoy, pero también cómo reportar y hacia dónde reportar. Se define como una alta dirección a un comité, se define un comité de ética, comité de auditoría, comité de prácticas societarias, comité de ética y cumplimiento, comité de cumplimiento, como lo quieras llamar, pero quiénes son estos integrantes y qué rol y qué participación tiene cada uno de estos integrantes, que eso es muy importante, porque no es lo mismo tener un comité que simplemente se reúne una vez al año, o tener un comité que se reúne cada mes y que no hay ningún resultado al respecto. Tiene su rol, su responsabilidad y cómo se discuten estos temas que son de importancia dentro de la organización. Y ese comité, a su vez, que tiene que tener el oficial de cumplimiento una autonomía, una independencia apropiada para llegar a la alta dirección y para llegar al órgano de gobierno, tiene que tener estas prácticas de reporte hacia el Consejo de Administración si es que esté fuera. Ahora, hablamos Miguel y José de temas que la gran mayoría de las empresas ecuatorianas, hoy latinoamericanas, son de empresas familiares, ¿no? Entonces, estas empresas familiares, sí, les va a costar tener una cabeza propia interna como oficial de cumplimiento, sí. Y a lo mejor lo que sirve es un equipo técnico que te pueda permitir aclarar y solventar tus dudas y la gestión efectiva dentro de casa. Y que esta función de oficial de cumplimiento que sea aprobada por la alta dirección siempre demuestre que existen estos mecanismos. ¿Para qué? Para que te permita jugar en las grandes ligas como un programa de cumplimiento que sea de manera que vaya obteniendo la madurez suficiente para que esto se pueda incorporar nuevas personas, exista personas internas y nuevamente exista ese soporte de crecimiento en un programa de cumplimiento. Si llámese esto como oficial de cumplimiento, compliance officer, llámese eso como el comité de ética o cualquier comité independiente y que este se reporte al Consejo de Administración. Y quiero también destacar un punto importante, que esta línea de reporte funciona si solo si se implementa una gestión efectiva de un programa de cumplimiento.
Hemos destacado el tema de canal de denuncia, hemos destacado la gestión de riesgos de terceros, hemos destacado la gestión de riesgos y los controles y los indicadores, pero también la investigación es tema clave, Miguel y José. La investigación interna, la investigación con un enfoque forense, te va a permitir siempre encontrar la causa raíz, que es lo que va a crear que tengas mecanismos autónomos, internos o externos, que te apoyen siempre en este tipo de denuncias y en la gestión efectiva y en tomar las mejores decisiones con base en la evidencia. Yo quiero complementar a lo que dice Fernando, que es muy importante lo que dijo al final. Hay esta cultura de que piensan que porque ya hacemos renunciar al que pensamos que fue el culpable de irse en contra del código de ética, en contra del reglamento interno y que adecuó su conducta, quién sabe, pues no una falta administrativa grave, que irse a un tema penal, pues una fiscalía por una posible robo, hurto y fraude del interno o acoso sexual. Es muy importante, es a donde iba, y no quiero perder el punto de lo que dice Fernando, es que a la larga tiene que haber un resultado de esta investigación. Si es que no hay un resultado de esta investigación, nada pasa. Y muchas veces las organizaciones piensan que porque ya la persona lo sacaron, ya no es parte de la organización, piensan que ya se resolvió el problema. Ahí no se ha resuelto el problema. Por eso es muy importante, como dijo Fernando, la palabra, la causa raíz. Porque puedes sacar a Pepito y pones a Juanito. Y después de 6 meses, a lo mejor a Juanito también, quién sabe, la mafia al interno o los grupos al interno, los intereses que van en contra de la organización, van a convencer a Juanito que haga lo mismo que hizo Pepito 6 meses o un año atrás. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí vienen las preguntas. ¿Cómo estamos capacitándonos? ¿Qué políticas tenemos? ¿Y a dónde queremos ir como organización? Entonces, eso, Miguel y Fernando. Bien, para ir cerrando un poco, vamos a trabajar un poco en los enfoques, ¿les parece? Para las personas porque hemos hablado mucho de las normas ISO, pero tal vez es importante diferenciar un poco el enfoque que puede tener una ISO antisobornos de una ISO de gestión de compliance. Realmente, si yo tengo una empresa y tengo a la larga una compañía y tengo un manejo de negocio con terceros y yo quiero obtener una ventaja competitiva tal vez, ¿qué me conviene más? Obtener una ISO antisobornos para cuidarme con este enfoque o tener un enfoque global del sistema de gestión de compliance. Fernando. A ver, yo tuve la bendición de liderar el desarrollo de la norma antisoborno a nivel mundial. Tuve la bendición de ser parte de la construcción como equipo de la norma de compliance. Y yo te puedo decir algo. El enfoque siempre fue dar una herramienta de autorregulación. ¿Por qué? Porque vivimos en mercados emergentes de Ecuador, Latinoamérica y muchos otros países donde tenemos oficinas en Asia y en otros países en África también, y operamos a nivel global. Y nosotros vemos que existe un mismo padecimiento en estos mercados emergentes, que son, ¿qué? Básicamente la impunidad. Al momento de no tener un Estado de derecho fundamental que pueda ejercerse y tener una sanción efectiva a las empresas y a los empresarios, se convierte ese sistema de gestión en un ecosistema de hablar el mismo lenguaje. ¿Ok? El sistema de gestión de calidad 9001 se volvió un tema obligatorio en las empresas que tú quieres hacer negocios con gente que tiene la misma calidad que tú. Entonces, de la misma manera, se espera que un sistema de gestión antisoborno o de compliance pueda exigirse a los terceros al momento de hacer negocios. Hoy por hoy existen licitaciones públicas en las cuales ya existen estos diferenciadores como de puntos, más no obligatoriedad, pero creo que la evolución va a ir hacia allá. Si tú me preguntas hoy, ¿qué es el mayor peso hoy por hoy en una organización? Todo va a depender del enfoque. Obviamente, la 37001 fue la primera y fue la que tiene un impacto importante en las organizaciones porque es materia de combate a la corrupción, de combate al soborno, pero todo va a depender mucho de los alcances. Puede ser toda la organización, puede ser un alcance de procesos o puede ser alcances de áreas. Esto va a ir aunado al programa de compliance que exista o de control interno que exista en una organización. Este programa de compliance o de control interno va a ir con estos procesos específicos que son certificables y que son auditables y que buscan la mejora continua. Hoy por hoy el tema antisoborno es un compromiso importantísimo, ¿sí? Y sobre todo que demuestre este compromiso de la alta dirección con el combate a la corrupción. No obstante, en materia de cumplimiento se vuelve clave en temas de competir con las grandes ligas. ¿Por qué? Porque te da las herramientas y los fundamentos de cuáles son tus alcances y obligaciones a cumplir con esos procesos y áreas que implican durante ese alcance y que obviamente ante un eventual negocio en el exterior
tienes la base suficiente para decir, yo tengo elementos suficientes de cumplimiento para poder hacer negocios contigo. ¿Por qué? Porque tengo misión y visión y valores muy bien descritos y alineados hacia lo que yo creo en mi código de ética y conducta y las demás obligaciones y materias a las cuales yo puedo seguir atenuando y puedo seguir asistiendo para ese crecimiento en mi cultura como organización. Bien, y algo que es importante citar y nuevamente hacer énfasis, ¿no? A veces no hablemos de un desconocimiento, pero sí hablamos tal vez que hay que generar mayor cultura de entender lo que representa un sistema de gestión. Y a veces se suele confundir también pensando que el simple hecho de tener un código de ética o el simple hecho de tener un reglamento interno ya me cubre a la empresa o que ya existe como tal un manual de sistemas para poderse implementar. Y no es así. El reglamento interno o el código de ética son herramientas en todo caso que pueden servir en este caso al sistema de gestión, pero no lo representan en lo absoluto. Porque además, disculpa que te interrumpa, el tema aquí es que el código de ética y el reglamento interno no es un documento mandatorio dentro de un sistema de gestión ni de antisoborno ni de cumplimiento. Por tanto, es un vehículo que te permite construir esta cultura de cumplimiento, de ética y cumplimiento, y a su vez replicarla en las diferentes políticas antisoborno y en la política de cumplimiento. Correcto. José, en el Ecuador específicamente, desafíos, ¿qué crees que es lo que nos falta hacer todavía? Y la pregunta específica es, ¿tenemos ya en el Ecuador una cultura para tener un sistema de gestión o todavía estamos en ese proceso de construcción? Yo creo que la palabra desafío es el desconocimiento. Hay un montón de desconocimiento, ignorancia en el buen sentido de la palabra. Creo que a todos nosotros nos enseñaron desde muy pequeño a cumplir las reglas, a no pasarte la fila, a respetar el turno, a saludar, a decir buenos días, buenas tardes, gracias, por favor. Son cosas que hoy en día, me explico, uno sale y te topas Se han perdido. Entonces creo que a la larga el desafío más grande de Ecuador es bueno, tratar de generar conciencia para poder llegar a unas nuevas costumbres o una nueva cultura, visión de a dónde queremos ir con el mundo de los negocios. Esto en coherencia con básicamente lo que dijo Fernando hace un momento, que es el tema de la impunidad. Mientras aquí en este país nuestra cultura es, como no le pasa nada a nadie y están haciendo tal cual estas cosas y se mantiene así y no pasa absolutamente nada en el país, pues bueno, yo también lo hago de la misma manera. Mientras no le pasa a mi vecino, yo no lo hago tampoco. Entonces, es un tema de que va de la mano, ¿no? A la larga, como dice Fernando, qué bien sería un estado en el cual tú sientas temor reverencial de que si incumples va a haber una sanción, no que si incumples puedes arreglar y a lo mejor no llega la sanción. Entonces, creo que allá también, yo lo hablo de un punto de vista legal, como abogado, como profesional del derecho, pero también lo digo como ciudadano, o sea, que a nadie, creo que, me explico, todo el mundo quiere sentirse siempre protegido en el día a día, desde el tema de cómo ser ley orgánica del consumidor, desde adquirir un producto, desde obtener un servicio que sea de calidad, que puedas quejarte, que puedas ser atendido de una manera. A la larga yo creo que es un tema de cultura, pero va de la mano mucho con este ejemplo que el Estado ecuatoriano tiene que dar a todo el mundo. Yo quiero dar un ejemplo para finalizar, Miguel, si me lo permites. Correcto. Hace algunos años, en esta F&C Consulting Group tiene 8 años a nivel internacional, y obviamente parte de la carrera profesional que he tenido, la bendición que he podido tener en construir estos 20 últimos años fuera de Ecuador. Yo nací y crecí en Ecuador, como muchos de ustedes lo saben, ustedes no lo saben, pero mi carrera internacional lo hice afuera. Regresando un poco de la experiencia adquirida a nivel internacional en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en México y en otros mercados en Asia, donde yo participo y actúo y tenemos un equipo importante allá, es que existe el tema es el siguiente: ¿qué me permite hacer negocios? Y la pregunta hace muchos años que yo hice esto al empresario ecuatoriano, hace unos 6, 7 años, me dijo, era una empresa de la construcción, no voy a decir ni nombre ni tampoco la entidad del Estado, me dice, a ver, ¿qué me permite hacer negocios hoy es llegar a esta oficina de gobierno y decir, aquí está tu pancito, aquí está tu chequecito, aquí está tu sobrecito, etcétera, etcétera, etcétera? Eso me permite hacer negocios. Ahora, vemos la evolución del empresario latinoamericano, y sobre todo porque ya hay sanciones muy importantes hacia la empresa, hacia los accionistas, hacia los representantes legales, etcétera, etcétera. Es como yo quiero hacer hoy negocios.
Y el cómo yo quiero hacer negocio es asumir tus riesgos. Ahora no es que no pasa nada, ahora es si quieres ser el primero de que pase algo. Entonces, en ese sentido, no es tener un tema de miedo, sino tener un tema de mi apetito de riesgo. ¿Cuánto yo quiero asumir? Y hoy por hoy creo que esa evolución en el mercado ecuatoriano, vamos por buen camino. Creo que estamos iniciando con este tipo de manifestación y conversación en estos temas que sean muy abiertos, pero creo que lo veo muy positivo para el mercado ecuatoriano porque es un impacto que viene desde mercados mucho más maduros hacia el mercado ecuatoriano y latinoamericano. Bien, acá nos están haciendo ya señales de que estamos ya por concluir el programa. Yo solamente quiero cerrar con algo importante. Como se puede apreciar, la construcción de este sistema vivo del programa de compliance no solamente puede ser con un enfoque individual, es un equipo multidisciplinario. Es decir, no es solamente un tema a la larga que genera una persona encargada de revisar matrices o encargada de revisar normativa o una persona especializada en un área determinada. Es un equipo conjunto, un equipo multidisciplinario que logra identificar específicamente cuáles son las debilidades, las logra diagnosticar, las corrige, las implementa, las capacita y las evalúa. Entonces, y todo esto de la mano con lo que hemos hablado mucho acá, con un buen canal de denuncias y sobre todo con alguien que las procese, un buen Officer Compliance o un buen comité de cumplimiento. Todo esto hace que estemos en la posibilidad de poder tener un sistema como tal que permita mitigar el ámbito reputacional, pero sobre todo cuidar la vida, la trayectoria profesional de años a veces que puede tener una empresa y que por A o B motivo, cuando uno no se da cuenta, tal vez existe un problema de por medio y a la larga el riesgo de la empresa puede estar por caer. El compliance hoy por hoy no es una opción, debería ser considerado como una exigencia cultural para elevar el estándar ético a la larga de toda empresa. Así que hay que continuar estudiando el tema del compliance, hay que aprovechar todos los espacios académicos que existan para que se pueda continuar su implementación y es el único camino que a nivel privado y público podamos elevar o seguir elevando el estándar ético que de pronto podemos tener. De parte de MSB Academy y en esta ocasión también de F&C Academy, les agradecemos la participación de todos ustedes y los esperamos en un próximo capítulo, en una próxima ocasión. Muchas gracias por participar.